confortables y entumecidos. El declive hedónico y el desencantamiento del mundo. Les proponemos que Marcel Proust y Pink Floyd nos enseñen fisiología humana. La ciencia se ha ocupado muchas veces de la novela de Proust En busca del tiempo perdido, en general refiriéndose al episodio en el que el personaje saborea una magdalena y esto le desencadena una enorme cantidad de recuerdos de su infancia. Pero hay otro fenómeno que sigue al primero. En un fragmento, Proust dice: era consciente de que mi recuerdo estaba relacionado con el sabor del té y la magdalena, pero que trascendía infinitamente esos sabores. ¿De dónde vino? ¿Qué significaba? ¿Cómo podría aprovecharlo y definirlo? Tomé un segundo bocado en el que no encuentro nada más que en el primero, un tercero que me da bastante menos que el segundo. Es hora de parar. La poción está perdiendo su magia. Está claro que el objeto de mi búsqueda, la verdad, no reside en la taza, sino en mí mismo. ¿Qué ocurre en términos fisiológicos en este episodio? Disponemos de abundante evidencia científica de un fenómeno que se conoce, entre otras denominaciones, como declive hedónico. Pero, ¿qué es el declive hedónico? Podríamos definirlo así: la exposición repetida a un estímulo reduce la respuesta hedónica, es decir, el disfrute o el placer. Mediante retroalimentación negativa fisiológica que promueve cambios en la percepción, apelando a un mecanismo que es reducir la sensibilidad de los receptores involucrados. El declive hedónico es un fenómeno fisiológico que reduce el placer que se obtiene de un estímulo agradable a medida que la estimulación se repite. Les propongo que vuelvan a leer la escena relatada hace unos segundos y piensen cómo la literatura y la ciencia tienen muchas veces más puntos de encuentro de los que nosotros solemos creer. Si quisiéramos profundizar en el tema del declive hedónico, podríamos incluir otros dominios. Por ejemplo, lo que se llama aplanamiento o entumecimiento emocional. Hay bibliografía que muestra, por ejemplo, que a través de experimentos y estudios de campo, que han incluido en este caso más de 700.000 consumidores y 6 millones de observaciones empíricas, han logrado determinar que a medida que los consumidores acumulan y luego aplican conocimientos en un dominio hedónico, se vuelven más insensibles emocionalmente a sus experiencias. Este resultado ocurre en una amplia gama de dominios, por ejemplo en el cine, la fotografía, las artes visuales, las comidas, las bebidas, y para múltiples medidas, tanto de emoción como de experiencia. Es decir, el conocimiento, la información, reduce el disfrute. Yo les propongo que escuchen el disco de Pink Floyd, Comfortable Numb, y lean, por ejemplo, la letra del tema que da nombre al disco, donde dice varias veces: estoy confortablemente entumecido. La sociedad en que vivimos, la sociedad de la información, también es la sociedad del desencantamiento del mundo, como han mostrado
Horkheimer y Adorno en su famoso libro Dialéctica de la Ilustración. El filósofo coreano Byung-Chul Han aporta un par de conceptos que por ahí nos ayudan a pensar en el tema. Convertir lo real en información lo priva de los sentidos no expresables en el lenguaje, es decir, lo priva de lo que se denomina exceso de significante. Destruye la palabra, degradándola a un medio de transmisión, es decir, en mera información. Roland Barthes afirmaba que la obra de arte tiene dos capas, por lo menos, una orientada a la representación y otra que se aparta de lo representado. Barthes propone llamar a la primera fenocapa y a la segunda genocapa en una obra de arte. El arte, dice Barthes, cargado de discurso, moralizante o politizante, es decir, con información, no tiene una genocapa. Hay en el arte de este tipo información y opiniones, pero falta deseo. La genocapa es el lugar del misterio, que dota a la obra de arte de un aura de la que nos hablaba Walter Benjamin, de no cosa, al rechazar cualquier atribución de significado. La no cosa se impone precisamente porque no informa nada. Les propongo reflexionar acerca de estos fenómenos. La sociedad de la información es también la sociedad del entumecimiento emocional y del desencantamiento del mundo. ¿Por qué esto es importante? Porque lo afectivo es esencial para el pensamiento humano. La primera llama del pensamiento es la carne de gallina, lo que nuestros griegos antiguos llamaban asombro. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina, porque carece de la dimensión afectivo-analógica, la emoción que los datos no pueden computar. Los puros datos cuentan en el sentido de computan, pero no cuentan en el sentido de narrar nada, ninguna historia que pueda conmovernos. Estamos intentando hacer un recorrido desde la literatura, la fisiología, la filosofía y por supuesto, en este tema es ineludible mencionar a la Escuela de Frankfurt. En los libros de Theodor Adorno y Mark Horkheimer se dicen cosas sobre las que los invito a reflexionar con lentitud y profundidad. Por ejemplo, la industria del conocimiento solo imparte información. Produce una educación industrial. Sentarse pasivamente absorbiendo y repitiendo cogniciones predecibles, lugares comunes, sin piel de gallina, sin asombro. El pensamiento filosófico, dice Adorno, empieza tan pronto como deja de contentarse con cogniciones predecibles y de las que no emergen más que lo que se había colocado ahí antes, mera información. El valor de un pensamiento se mide por su distancia de la continuidad de lo familiar. Lo familiar es el cliché asociado con la eficiencia, con la producción industrial y su preocupación por lo que es fungible y medible, lo que puede comunicarse, distribuirse y consumirse masivamente con poco esfuerzo intelectual. La medicina coquetea
peligrosamente con la industria del conocimiento y los invito a que pensemos en este tema todos los días de nuestras vidas.